Hola, ¿qué tal amigos de Lecturas Sociológicas? Estamos iniciando la transmisión número 9 de nuestra página de Facebook. En esta ocasión nos acompaña el sociólogo español José Luis Moreno Pestaña, a quien agradecemos esté aquí en esta posibilidad de hacerle una entrevista a propósito de un tema que ya hemos venido discutiendo desde hace algunas semanas, que es sobre el capital erótico. Si ustedes vieron en el anterior video, comentamos que este concepto de capital erótico proviene de una corriente que propuso Catherine Hacking, discutiendo algunos conceptos de Bourdieu. Platicamos un poco de qué consiste la propuesta de Hacking y por qué, más o menos contrastando la propuesta de José Luis Moreno Pestaña. Bueno, igual no quiero detenerme tanto aquí, pero les comento, el profesor José Luis Moreno Pestaña da clases de filosofía moral en la Universidad de Granada, tengo entendido, doctor en filosofía, doctor en sociología y autor de una cantidad de libros muy interesantes, un referente en varias temáticas. Bueno, no me da tiempo de escribir lo que ha publicado, pero si ustedes están interesados en la obra de Michel Foucault, Sociología de los Intelectuales, pensar la obra de autores clásicos como Bourdieu, Passerón, Randall Collins, Mannheim tiene buenos artículos, el profesor Moreno Pestaña, y un trabajo muy maravilloso de todos sus libros, también la traducción de El razonamiento sociológico, este libro titánico, inmenso de Jean-Claude Passerón. Ojalá pronto tengamos oportunidad también de abordar el tema de la sociología de Passerón. Y pues bueno, sin mucho preámbulo, no sé si quiere decir unas palabras preliminares, profesor José Luis Moreno, antes de empezar la entrevista. Pues nada, muchísimas gracias por haberme invitado y por la presentación y por el interés en mi trabajo. Y nada, encantado de estar aquí con usted, Omar, y con las personas que estén conectadas. Parece que se fue la conexión. Sí, hubo un problema ahí de conexión, yo lo Vale, arreglé. muy bien. Sí, no sé si nos puede comentar lo que nos estaba comentando, no sé si se alcanzó a ver en la transmisión. Pues nada, decía que encantado de estar aquí con ustedes y que gracias por la presentación y que nada, que vamos a compartir un rato de discusión y de conversación sobre sociología. Ok, pues bueno, si le parece bien, pues de lleno vamos a entrar en lo que planeamos de entrevista. Ujú. Eh, bueno, en primer lugar, pues sabemos que como usted maneja muchos temas, este tema del capital erótico, de hecho usted más bien explora, lo he comentado, no parte usted de la discusión conceptual, sino de un problema muy concreto que usted identificó desde hace algún tiempo, que son los trastornos alimentarios, y particularmente cómo se vive en ciertas circunstancias laborales y todo lo que usted desarrolla en su libro La cabra oscura del capital erótico. ¿Qué nos podría comentar de dónde surgió esta inquietud de analizar y particularmente con esta perspectiva los trastornos alimentarios? Y por qué, como señala en su libro, por qué tiene que ser un problema sociológico y no solamente psicológico o médico. Mm. Bueno, mi primera formación en filosofía yo la hice alrededor de la obra de Michel Foucault. Y cuando continué mi tesis doctoral la hice sobre Michel Foucault. Y cuando continué trabajando en sociología, me pareció interesante trabajar sobre los trastornos alimentarios porque se combinaban dos cuestiones básicas. Por una parte, la relación del cuerpo con la alimentación, con las formas de salud, con los cuidados ligados a la belleza, eh,
y su vinculación con las diferentes experiencias sociales del cuerpo, es decir, la relación del cuerpo con el hábitus de clase, podemos decir en términos de Bourdieu, y la idea de que lo que llamamos enfermedad mental o trastornos mentales pueden tener una génesis social, no sé si completamente, pero sí en una parte, y podemos abordarlos con instrumentos que no son los de la psicología y la psiquiatría. Es evidente que si el primero trabaja sobre la trastorno alimentaria desde el punto de vista sociológico, ya hay una tradición muy importante, alguna novela de la filosofía crítica, que también herramienta más sociológica, y pues en torno a los trastornos alimentarios, básicamente intentar explorar, pues, me parece que los trastornos alimentarios eran un revelador muy importante de las diferentes culturas corporales de clase, entendidas de manera compleja, en vinculación con el género y también con la clase de edad, que se establecían, que funcionaban socialmente. Eso me permitía distanciarme de un tipo de aproximación respecto a la cual tengo un rechazo fuerte, que es la de considerar la sociedad como un todo homogéneo, en la que se irradian conductas, pautas, imposiciones desde arriba hacia abajo, sin forma alguna de resistencia. Y pues esta fue la razón por la que empecé a trabajar sobre el trastorno alimentario, que además de trabajarlo con las herramientas sociológicas básicas, pues en mi caso la monografía, las entrevistas, el tratamiento con cifras estadístico cuando era posible, pues aparte de esto, pues se surge, digamos, cierta familiarización con la sociología de la salud en general y con la sociología de la salud mental en particular. Y bueno, pues este fue el sentido con el que escribí mi primer libro sobre el tema, moral corporal, trastorno alimentario y clase social. Y el segundo, La cara oscura del capital erótico, pues suponía trasladar la mirada a un espacio que los prototipos clínicos acerca de la anorexia y la bulimia estaba completamente fuera de encuadre. Yo había encontrado, con vista moral corporal, trastorno alimentario y clase social, había encontrado personas que me hablaron de que la génesis de los trastornos alimentarios se produjo en el momento de acceso o de estabilización en el mercado de trabajo. Pero entonces, como no se puede decir todo a la vez, yo me centraba fundamentalmente en estudiar, digamos, cómo los trastornos alimentarios provocaban disturbios, provocaban estragos simbólicos, materiales, en culturas de clase de edad llamada joven, dentro de diferentes posiciones del espacio social. Y eso era el tema. Pero yo sabía que había algo que no se estaba trabajando. Por una razón sociológica también, es que la psicología y la psiquiatría tienden a estabilizar determinados prototipos clínicos, que son los que hacen que se le preste atención a una determinada génesis de una determinada trastorno, enfermedad, patología, como se le quiera llamar. Y pues eso, por esa razón cambié el foco a la vinculación de los trastornos alimentarios con el trabajo. Entonces esta fue la génesis de La cara oscura del capital erótico. Sí. Ahora bien, a nivel conceptual, sabemos que la aportación es de Catherine Hackim, esta socióloga británica que propone el concepto de capital erótico. Lo que me llama la atención, particularmente de lo que usted pone en la cara oscura del capital erótico, pues es primero la necesidad de ponerlo en estudios empíricos, categorías como esta, y tal vez la crítica que se le puede lanzar a Hakim, también lo han comentado otros colegas, es esta parte empoderante que señala Hakim, cuestionar qué tanto lo es o para quién es empoderante que se emprendan procesos de capitalización del cuerpo, ¿no? Ahí, ¿cuál sería como su balance crítico, particularmente de la obra de Hakim? ¿Y cuál sería como el emprendimiento
analítico que como sociólogos podríamos emprender a través de categorías como esta? Bueno, para mí una categoría sociológica tiene sentido en tanto que un programa de investigación. Será vinculado, un concepto va vinculado a otro conjunto de conceptos y sobre todo a un conjunto de preguntas que realizamos a partir de él, ¿no? Eh, entonces, bueno, esto es importante. Yo mantuve la denominación de capital erótico, pero claro, yo no defiendo para nada la posición de Hart. Yo defiendo que lo que yo llamo capital erótico es un tipo específico de capital cultural. Un tipo específico de capital cultural vinculado a procesos, podemos decir, de estandarización de, digamos, estandarización de los patrones de belleza, de la vinculación de estos con dispositivos de salud y de la lectura moral de esos patrones de belleza y esos dispositivos de salud como algo que atestigua la capacidad de autonomía del sujeto. Un capital cultural, pero es un capital cultural tradicionalmente dominado, porque es un capital cultural que tendencialmente estaba sobre todo monopolizado por la mujer. Entonces, capital erótico para mí significa pues que se estabiliza en un momento determinado de la historia, intento situarlo al comienzo de la cara oscura en el siglo XIX, pautas acerca de qué morfologías corporales son bellas, son saludables y son culturalmente destacables. Bien, eso se produce, digamos, por la coalición inesperada de determinados acontecimientos que cada uno de ellos tiene su lógica propia. Por ejemplo, el sometimiento del cuerpo a medida, por la idea de que el cuerpo es susceptible de manipulación, algo que acontece en el siglo XIX y que entra en contradicción pues, con otras tradiciones médicas que consideraban que no es plausible dominar el cuerpo. La idea de que existen estándares de belleza específicos vinculados a la delgatez es algo que surge en los polos de la sociedad con más capital cultural. Notablemente el mundo de la vanguardia artística, el mundo de la Byron, el mundo de la vanguardia estética en Francia, también de la vanguardia científica. Ahí se juega un papel de primer orden la cultura corporal vinculada al promover del positivismo, al descanso. Y en tercer lugar, la idea de que todo eso forma parte de un dispositivo de autocuidado, supone contradecir dos ideas antiguas. La primera de origen griego, que consideraba que la excesiva preocupación por el cuerpo suponía una dejación enorme en la cultura política. Vamos, que la excesiva privatización de la atención en el mismo suponía una degradación de la calidad política de la ciudadanía. Esa idea se transformó en la cultura cristiana, vinculando la preocupación por el cuerpo con actitudes fundamentalmente cosméticas ajenas al verdadero cultura espiritual del alma, que no tiene nada que ver con la visión griega de las cosas. Entonces, ¿por qué digo esto? Es un tipo de capital cultural ligado a la cultura femenina, y para que sea un capital tenemos que explicar bien cómo se estabilizan significados que permiten estandarizar como valioso un determinado prototipo cultural específico. Me explico, porque si no, no funciona como el capital, si no habría tantas visiones acerca del cuerpo, de la belleza o de qué es lo saludable, como personas existan socialmente. ¿Por qué señalo esto? Es muy importante tomarnos los conceptos en serio, creo yo. El concepto de capital es un concepto muy duro. No es un recurso.
Un capital supone procesos de centralización de los valores, supone procesos de imposición de los mismos. Y hay que explicar cuándo se centralizan esos valores y esos valores de qué son resultados. En este caso son resultados de la articulación, del anegamiento de un discurso de salud, un discurso de belleza y un discurso de cultura alrededor del cuerpo. Entonces, mi visión en eso es muy diferente a la de Catherine Hacking. Mantuve la denominación porque personalmente a mí me cansa mucho en las ciencias sociales el hecho de que cada persona que hace algo inventa un concepto nuevo. O sea, tenemos una inflación de conceptos enorme, ¿no? Y me gusta pues, trabajar dentro de tradiciones y tal, y me parecía que en el libro de Hacking habría cosas interesantes. Pero, por supuesto, yo no comparto su idea de que ella ha descubierto un tipo específico de capital. Luego hay cosas que señalabas en la pregunta, que es el tema, por ejemplo, del empoderamiento alrededor del cuerpo. Y yo no digo que lo que escribe Hacking sea falso. ¿Sí? Simplemente Hacking descuida cuáles son las condiciones sociales de posibilidad, de adquisición y de mantenimiento de un cierto tipo de prototipo corporal, que no está inmediatamente accesible a todo el mundo. Claro, cuando uno pregunta a la gente que está contenta con ese prototipo corporal, qué tal le dan las cosas, normalmente no encuentra mucho. Pero en la investigación sociológica yo creo que es muy importante contemplar esta experiencia, podemos decir la experiencia feliz de las cosas, pero también hay que contemplar la experiencia dolorosa, porque muchas veces es un revelador y un analizador enorme de cuáles son los dispositivos que estructuran la normalidad. Y en ese sentido me parecía que los trastornos alimentarios, dentro del cuerpo de investigación que yo establecí en la cara oscura del capital erótico, permitían ver pues cuáles eran las condiciones de acceso a los prototipos corporales valorizados y cuáles eran los costes sociales que tenían. Y también los efectos inesperados y muchas veces degradantes para los sujetos que generaban, ¿no? En eso, claro, si uno no lo pregunta, no lo encuentra. Y entonces se imagina que la gente puede adquirir un determinado prototipo corporal independientemente de su clase social, independientemente de su lugar en el ciclo de vida, independientemente de su desarrollo morfológico en los diferentes ciclos de edad, lo cual es absolutamente abstracto, ¿no? Y esas dos cosas son una diferencia de Hacking. Para mí el capital erótico es una parte, una especie del capital cultural, es bien específico. Entendemos bien lo que es el capital erótico desde el punto de vista del capital cultural incorporado, ¿verdad? Capital cultural incorporado es aquel que uno tiene como interiorizado, ¿sí? La forma de la morfología que uno tiene que tener, la manera que tiene uno de actuar, la manera que tiene uno de mandar señales a un determinado grupo social por la estructura de su cuerpo, por la manera de vestirse, etcétera. El capital cultural objetivado lo entendemos también muy bien en el capital erótico. Capital cultural objetivado, pues son los derechos de belleza, la propia ropa que hay que ponerse, todo eso exige, todo ese capital cultural objetivado, que exige un trabajo enorme de familiarización para saber cómo alguien tiene que vestirse. Por ejemplo, pues preguntaba a las personas cómo iban a presentarse en diferentes empresas, o en esta empresa con colores más oscuros, en esta con colores más claros, en esta empresa con ropa más formal, en esta empresa con ropa más informal, todo eso existe un trabajo enorme de familiarización que forma parte del capital cultural institucionalizado. Objetivo. El capital cultural institucionalizado, que normalmente son los títulos educativos, juega este papel, los títulos educativos de institucionalización por parte del capital cultural, pues en el capital erótico cuesta más trabajo identificarlo. Cuesta más trabajo identificarlo porque no existe una autoridad que nos diga cuál es el tipo de morfología corporal que se debe de tener y quien no la tenga pues le sancione. Hay un intento al respecto, ¿verdad?
había intentado al respecto, por ejemplo, que cito algunos más o menos cómicos y más o menos aberrantes, pues darle a los alumnos puntos en selectividad, que era específicamente un mérito francés, en función de si mantenían un índice de masa corporal. El propio índice de masa corporal se ha convertido en una especie de capital, de modelo institucionalizado del capital erótico. El índice de masa corporal une el mensaje de salud con el mensaje de belleza, ¿verdad? Bien, eso podría funcionar como capital cultural institucionalizado, pero obviamente no tiene la extensión social que, por ejemplo, tiene la ciclo educativa. Bien, pues en ese sentido yo me diferencio claramente de lo que señalaba aquí. De algún modo, yo, por ejemplo, no tengo muchos problemas en llamarlo capital erótico, capital corporal, capital estético. Si el libro se hubiera llamado La cara oscura del capital estético, no hubiera habido tampoco. Para mí no hubiera sido extremadamente grave. Lo digo, hablar de capital cultural en la especie estética o erótica me parece demasiado complejo, parece un poco, suena un poco Santo Tomás de Aquino, ¿no? Con demasiadas precisiones, y preferí llamarlo la cabecera del capital erótico. Okay. Sí, precisamente en lo que señala usted de las condiciones sociales de posibilidad de desarrollar este capital cultural, hay posibilidades de que se convierta en erótico, ¿no? Y particularmente lo que me llama la atención en su libro es cómo usted ubicó a un sector, su población, las personas que usted entrevistó, que son personas de la clase trabajadora, mujeres de distinta edad, pero que en algunos casos, o si no es que casi en la mayoría, se cumplen condiciones un tanto adversas para satisfacer las exigencias, específicamente de su entorno laboral. Y usted también explora que pues también depende pues, de varios factores, ¿no? Como la perspectiva de los capitales, cómo influyó la familia, posibilidades de moldear el cuerpo, etcétera. Y suena bastante, no sé, genera muchas sensaciones ver anécdotas en que trabajadores hacen dietas, en su trabajo no comen, o sea, no se alimentan básicamente de casi nada y mantienen jornadas laborales muy extensas y pues se presenta, no sé, en el lenguaje marxista como una contradicción, ¿no? Entre el hecho de que trabajo para subsistir, pero a mi mismo trabajo se me exige o yo me autoimpongo, o diferentes circunstancias me imponen que no debo alimentarme bien para mantener mi figura. ¿Qué nos podría comentar de todos estos casos que encontró? Bueno, bueno, esto es muy importante, forma parte, digamos, de lo que, de la perspectiva de la empresa, se ve como lo que Marx llamaba el capital variable, es decir, el esfuerzo de los trabajadores que se convierte en una forma específica de valorización de la actividad laboral en determinado empleo. Ellas, personas que trabajan en restaurantes, dependientas, vendedoras, también hay hombres, pero no lo espero en este libro. ¿Y qué sucede? Pues sucede, digamos, un círculo vicioso que al principio se presenta como un círculo virtuoso. Me explico. En todos esos empleos se exige una delgadez importante. Y eso va acompañado de jornadas de trabajo extraordinariamente largas. Son trabajos con muy poco control sindical y muy extenuantes. Entonces, dado que la entrada, el mantenimiento y la promoción del empleo están vinculadas a la asunción de un determinado prototipo corporal, las personas acaban teniendo ese prototipo corporal por la vía del agotamiento. Es decir, como trabajan mucho y como comen muy poco, eso en principio se produce una sensación de euforia enorme porque las personas lo hacen. ¿Habría otra manera de tener esos prototipos corporales? Pues si se reconociera que en esos trabajos, lo que no quiere decir que sea legítimo, que pongamos que es legítimo,
se reconociera que en esos trabajos se necesitan determinados de tipo corporal, pues se tendrían ya en gimnasio, se les facilitaría a las personas una comida que permita mantener una determinada estabilización en el peso, pero nada de eso sucede. Son trabajos donde la promoción de control de todas las horas de trabajo, de eliminación de las comidas, de reducción de hasta lo mínimo posible, hace que sean a la trabajos agotadores donde se le imponen a las personas por la vía de los hechos una pérdida de peso enorme. En principio, ya en la situación simbólica de la sociedad en la que vivimos y específicamente la situación simbólica en los entornos laborales, las personas viven eso con euforia. Muchas veces lo viven con euforia. Se están adelgazando, lo cual significa que si atienden mejor al modelo corporal de élite que se les impone en el trabajo. Pero poco a poco empiezan a venir los problemas. Problemas de agotamiento, ataques de hambre camino, pérdida de fuerza para trabajar, puede terminar dolencias en las piernas, en los brazos, varices, etc. De repente, en muchas ocasiones comienzan subidas y bajadas de peso por de atracones, porque el proceso de aclimatación a la delgadez no se organiza de manera racional y comienzan a aparecer formas de trastornos alimentarios. Eso es el modo de acceso a los trastornos alimentarios en dos profesiones de clase trabajadora, pues como son personas con las que trabajaban en la restauración, como camareras, básicamente, y personas que trabajaban como dependientes en tiendas de moda, donde tenían que exhibir un físico de élite, ¿verdad? Y bueno, pues eso es importantísimo. La referencia al marxista Mar está ahí. Dentro de las fuerzas productivas, más incluye la cualificación de los trabajadores y la alimentación de los trabajadores. Y claro, el trabajo de servicios tiene un estatus muy particular en la teoría de Marx. Eso hay una discusión enorme en la que no tenemos que entrar ahora. Pero es evidente que la cualificación corporal forma parte de la constitución misma de las personas como fuerza de trabajo. En esto, digamos, mi primer guía fue tanto Bourdieu como David Harvey, que es el famoso antropólogo y economista norteamericano. David Harvey insistía en un texto que tiene en el libro Espacios de Esperanza, que el cuerpo más centrado en el capital variable. Posteriormente ha criticado esta idea porque supone, digamos, percibir desde el punto de vista de la rentabilidad lo que no es en sí mismo un capital. Como diría Marx, los trabajadores no tienen capital, si tuvieran capital podrían tirarse a la bartola a dormir y vivir de sus intereses. Pero la cuestión yo creo no es tanto los trabajadores que tengan capital o no, que yo no estoy de acuerdo, es que está diciendo el capital como algo que es en una parte, como que cualquier recurso en capital no estoy de acuerdo. Pero sí son percibidos como capital por parte de la empresa, ¿verdad? En ese sentido, la denominación capital variable y la denominación capital ético es algo que está construido desde el punto de vista del empresario, y por supuesto puede interpretar también el trabajador. El cuerpo es un espacio de goce, un espacio de un lugar que nos toca el goce, el esfuerzo, del placer en nuestro cuerpo, donde tenemos una gran sensibilidad al resto del mundo, que necesitamos mantener, cuidar y no el capital en sí. Entonces, esta cuestión que he tratado más claramente, bueno, yo creo que está ya en la cabecera del capital ético, pero que en artículos posteriores
eh, que he publicado, insistí mucho más en ella, porque me parecía que había que hacer más hincapié, pues me parece muy importante, muy importante. También, digamos, contra una idea que se extiende y que yo no acabo de ver clara, y la, que la propia tradición de Bourdieu, de la que yo formo parte y la que yo me he formado, y la que yo reconozco a mis maestros, de que cualquier recurso es un capital. No, no podemos llamar a cualquier recurso un capital. ¿Sí? Capital es una palabra que en sentido marxista tiene existencia de definición específica, y es la capacidad de extraer beneficios del trabajo ajeno. Y en ese sentido, uno se inserta como capital variable a partir de una determinada construcción específica. Y eso es lo que ha hecho referencia, pues, en la experiencia de, creo yo, muchísimas trabajadoras. Nosotros ahí hicimos un trabajo que también hice con el sociólogo Carlos Bruquetas. Lo que hicimos fue explorar la encuesta nacional de salud en España y intentar captar cómo se vinculaban las diferentes ocupaciones distribuir a estas diferentes clases sociales con el índice de masa corporal. Y encontramos, efectivamente, ocupaciones donde el índice de masa corporal era bajo, eran ocupaciones de clase trabajadora, que se estaban unidas a sectores laborales pues más juvenilizados, es decir, que la horquilla de edad era más joven, o más juvenilizado, y mucho más feminista. Entonces, bueno, pues es verdad que en un trabajo de tipo cualitativo, pues puedes trabajar con un número específico de entrevistas, ya las que te eran muchas. Posteriormente, luego, he seguido trabajando sobre esto a partir de una guía sobre la discriminación corporal en el mercado de trabajo que publicamos hace poco. En este caso me reuní con delegados y delegadas sindicales de un sindicato español, de comisiones obreras, y hablamos con ellos acerca, ellos habían leído al menos una parte, en el caso todo, y además con mucha profundidad, la carátula del capítulo ético, y estuvimos discutiendo sobre estas cuestiones en el trabajo de cada uno. Grupo de una veintena de delegados sindicales, donde hicimos dos reuniones de trabajo muy intensas y muy interesantes, y bueno, pues me permitieron comprobar que muchas de las cosas que yo había detectado en mi primer trabajo de campo, bueno, estaban de acuerdo con la experiencia que muchas personas tenían de su vida cotidiana en la misma sector de trabajo. Sí, ok. Bueno, yo quisiera hacer un comentario para también luego traspasar a la siguiente pregunta. Me llamó mucho la atención cómo usted señala que esto se inició a partir de las encuestas que hay en España, las estadísticas. Yo traté más o menos de rastrear aquí en México si había estadísticas similares, si había material, pues datos ya preexistentes para que se pudiera problematizar algo parecido. Y lo que me llamó la atención es que todavía, o tal vez todavía no está esta perspectiva tan socioeconómica, se puede decir. Casi todas las encuestas de salud, una perspectiva muy estrictamente médica, ¿no? Sí se calcula más o menos diferencia estadística, cosas así, métodos. El índice de masa corporal en México sí hay estadísticas relevantes. Un problema mundial, el sobrepeso, que también señala usted, se usa como un justificativo muy, muy fuerte para institucionalizar determinadas tallas, determinados pesos, pero bueno, no encontré mucho material todavía. Hace falta hasta institucionalmente ver que este tipo de problemas no solamente se pueden ver desde la perspectiva médica, ¿no? Me llama mucho la atención esto aquí,
Y otra pregunta así pequeña que quería hacerle era sobre que en estos lugares de trabajo, también lo que llama la atención es que estas exigencias corporales, estas presiones estéticas, no están explicitadas, ¿no? O sea, entras a un determinado trabajo y no hay una regla explícita que te diga tienes que ser delgada o delgado o alto o determinado perfil, pero están ahí las presiones estéticas, ¿no? Se puede decir, la pregunta es como, ¿dónde se fundamentan? ¿Dónde se encuentran? ¿Cómo hacer para que, o en qué momento las trabajadoras se dan cuenta de que, aunque no está escrito, se adhieren a esta presión? Bueno, suele ser información que se adquiere por la simple familiarización y la intuición. A menudo pues se encuentran comentarios, aquello era una vendedora ceremonia pero se la excusa por ser guerra. Los propios espacios de trabajo son lugares de distinción corporal muy fuerte. Había personas con las que hablé que me hablaban de la tensión que suponía, por ejemplo, la vestuario, donde había un control constante en las modificaciones corporales de cada una de las personas que estaban allí. ¿Sí? Y luego, pues es evidente, por ejemplo, en el caso de las dependientas, que al tener que vestir con la ropa más de vanguardia, suelen ser tallas extremadamente exigentes, ¿no? Pues, las tallas de las zonas más, las tallas no están unificadas y las tallas que se hacen para muchos lugares pues son tremendamente más estrictas que las que se hacen para otros. Y son precisamente estas tallas las que las dependientes que más destacan pues pueden adquirir porque se supone que ellos tienen que también ser de algún modo perchas y tienen que encarnar en su cuerpo el tipo de cultura vestimentaria que se está exhibiendo en su tienda. En otros casos, pues simplemente hay una afirmación grosera, machista y despectiva, porque se le hace saber que están contratadas por una característica física y por su capacidad de atraer la mirada ajena. Eso me lo he encontrado básicamente en la experiencia de camareras, de pubs, de discotecas, etc. Entonces, bueno, pues eh, la experiencia es esa. Nadie lo dice, porque en principio está considerada una discriminación, pero todo el mundo sabe que se está aquí por esa razón. Cuidado, no todas las tiendas, no todas las marcas, no todas las cadenas funcionan igual. Hay cadenas donde esto no sucede, curiosamente son cadenas donde las personas pues tienen una vida sindical normal, hay sindicatos pues, normales que se pueden encontrar en cualquier empresa. Cuando era normal encontrar sindicatos en cualquier empresa, que cada día va siendo más difícil. Pero quiero decir, no son sindicatos de empresa, sindicatos montados por la misma empresa para ver la apariencia de una representación sindical, que en realidad es una simple extensión de la administración empresarial, ¿no? Entonces, bueno, no en todos los lugares sucede lo mismo. Hay, hay sectores donde las exigencias físicas no son tan fuertes y luego dentro de la misma cadena, dependiendo de la zona donde está situada la tienda, las exigencias físicas son más fuertes. Ya, por ejemplo, cuando investigamos, que con mi colega, con Francisco Carballo, con un sociólogo, cuando investigamos pues nos encontramos que había ciertas zonas, ciudades más ligadas a la cultura de la moda, etcétera, donde las exigencias corporales eran mucho más leoninas, mucho más duras, mucho más fuertes que en otros lugares. Pues, ciudades más pequeñas, ¿no? Entornos sociales más modestos, menos vinculadas pues, a las clases medio altas, con alto nivel de consumo, etcétera, ¿no? Bueno, pues esa es la situación que hay, esa es la situación que hay. Pero ya ha habido muchos casos, y eso cuando hablé con representantes sindicales,
el nivel de poder y de control que sienten determinados sujetos sobre su espacio de trabajo es tal que algunos confesaban directamente que tenían allí a las trabajadoras por su papel de reclamo cuasi sexuales, ¿no? Efectos de atracción del enfervorizamiento masculino, ¿no? Con todo lo que se tiene de acoso, de situación de objetivación y de cosificación por parte de las trabajadoras, etc. Entonces, las exigencias son implícitas, pero hay un continuo que no es idéntico entre situaciones que es una cultura masculina absolutamente depredadora y situaciones donde la exigencia estética está vinculada, digamos, a una determinada cultura profesional. Esa determinada cultura profesional, por ejemplo, en el caso de las vendedoras, se considera que tú estar cualificada como vendedora tiene que incluir vestir la ropa más de vanguardia que ofreces. Eso entra en contradicción con la cultura laboral, con la cultura del oficio. Hay otra cultura de vendedora, yo la encontré, que considera que lo importante no es exhibir la ropa, sino la capacidad de conectar la diferente clientela que te entra con, pues, con lo que ofrece la tienda, ¿verdad? Esto es muy importante. Esto es muy importante. Cuando se hace un trabajo cualitativo, hay que huir mucho de centrarse solamente en lo mayoritario. Hay que centrarse también en lo minoritario. Entonces, una de las sesiones sociológicas que yo tenía en este trabajo era, vamos a encontrar personas que sean vendedoras amadas y que sean personas haciendo gordas. Eso existe y eso es un revelador de primera magnitud de la existencia de conflictos vinculados a la definición del puesto de trabajo, lo cual es importantísimo desde el punto de vista de la resistencia. ¿Por qué? Porque la existencia de distintas culturas laborales nos indica que estamos en entornos sociales complejos, extremadamente vivos, atravesados por conflictos de definición de cuáles son las cualidades laborales que deben solicitarse a las trabajadoras, de los trabajadores, pero fundamentalmente en nuestro caso las trabajadoras, ¿sí? Y eso hace que podamos hablar de una colonización estética de una cultura profesional que tiene otras pautas, porque puede creer que las pautas estéticas o las vinculadas a la forma más cosificadora del capital erótico, pues no son reconocidas. Esto es muy importante. Diferenciar la cualidad de la prestación laboral del modo en que se construye la prestación laboral desde el punto de vista del capital erótico. ¿Por qué? Porque eso, Omar, permite algo muy importante. No solamente comprender la complejidad sociológica de los entornos que se están describiendo, no ver los entornos que se están describiendo en torno a lo que son pautas mayoritarias. ¿Sí? Importante las pautas mayoritarias, pero también las minoritarias, porque ahí vemos un espacio de lucha. Sino que también encontramos cuáles pueden ser las raíces materiales de la movilización política y moral de las personas concernidas. ¿Sí? Yo pongo varios ejemplos, algunos sacados de mi trabajo, otros sacados de otros trabajos, donde se muestra que las personas se rebelan contra las imposiciones estéticas, eróticas, en mi trabajo a partir de una reivindicación de la cualidad de la propia cultura profesional que está degradada por el capital erótico. El capital erótico impone prestaciones, impone formas de desarrollar los servicios que desconoce las cualidades que deben tener las trabajadoras. Para atender una barra, pues lo que hay que saber es pues, conocer los distintos licores, tal vez puede ser una relación cordial, pero la vez respetuosa con la clientela, no significa que tú tengas que estar escribiendo todo el año. Tengo un caso de una persona, una trabajadora negada en la Vegas, a la que se trabajaba en un casino, como no sería mío, por supuesto, sino
trabajaba en un casino, y bueno, pues a esa trabajadora se le exigió ponerse falda corta, decirse de una determinada manera que ella consideraba lesiva para su dignidad. Y ella llevó al juicio a muchos usuarios que dijeron que era una barman extraordinaria, que no querían verla de este modo. ¿Me explico? Ahí es muy divertido porque en este caso es si el mercado sirve para satisfacer necesidades, en este caso, de verdad, el mercado estaba hablando en favor del tipo de prestación que daba la trabajadora. Por supuesto, estábamos en Las Vegas y la autoridad judicial parece que falló absolutamente a favor de la empresa, ¿verdad? Pero ahí muestra, digamos, una forma específica de resistencia. Contra la colonización estética del trabajo, nosotros hacemos valer la cualificación profesional de profesiones que tienen una historia vinculada a capacidades comunicacionales, a conocimiento de los objetos que se ejercen, a formas de gestión de espacios laborales complejos que no son reducibles o que no pueden estar o que necesitan liberarse de las imposiciones del capital erótico. Sí, de hecho para ahí iba, bueno, ya aparte nos respondió lo que iba a ser la siguiente pregunta sobre pues, estas formas de politizar el cuerpo, ¿no? En cierto modo, encabezar formas de resistencia, pues que más o menos nos den una perspectiva de que una empresa, una institución, tiene que detenerse hasta cierto punto, ¿no? No puede, como se dice, colonizarte, invadir incluso hasta tu cuerpo, ¿no? Porque puede generar muchos efectos, ¿no? Bueno, en esa perspectiva, nada más para ampliar un poco, también nos pone de ejemplo como estas clubes, o yo lo entiendo así, que son como unos clubes, tal vez en Estados Unidos se está experimentando hace unos años, como clubes de aceptación de si tienes sobrepeso, si no estás dentro de la morfología dominante, al menos la que se impone simbólicamente, hay procesos de discusión que pues están poniendo en discusión todo esto, ¿no? No sé si haya también otros procesos en español hablen de cuestionamientos así. Pues bueno, sí, yo solo lo exploro, digamos, son formas de protección, podríamos decir, son formas de protección de las personas que se sienten estigmatizadas por su morfología corporal, que son muy ambivalentes. ¿Por qué? Pues porque, como todas las formas de protección, suponen que tienen que crear un mercado propio al margen del mercado en el que domina una especie específica de capital donde las personas quedan descalificadas, ¿no? Son evidentemente son procesos interesantes, son procesos de fortalecimiento y de autoestima necesarios en todo proceso de lucha, en toda la lucha, pero hay que tener cuidado, no hay que tener cuidado, sino hay que ser simplemente consciente de que el aislamiento no evita que las personas dejen de estar interpeladas, concernidas por las formas de capital cultural dominante. En este caso, pues, yo citaba en la investigación de una antropóloga norteamericana que, pues, hay casos en que bueno, pues, las personas cuando adelgazaban, por ejemplo, dejaban de ir a esos bailes, lo cual es tremendamente significativo. Eran bailes donde aparecían y donde iban a bailar fundamentalmente personas gruesas, ¿no? Personas gordas. ¿Sí? Bueno, pues una de las cosas que se señalaba es que las personas cuando conseguían adelgazar sabían de esto. ¿Sí? Eso es muy importante porque nos ayuda a ver, nos ayuda a vincular las culturas de resistencia con el conjunto social al que esas culturas se oponen, ¿verdad? Y, digamos, la autarquía simbólica es muy difícil de mantener. O sea, las Y, personas no pueden separarse por decisión propia, pese a los controles que pongan alrededor suyo, de las formas de dominación que tiene circulación social.
y que todos nosotros hemos interiorizado, ¿verdad? Sí, tenemos aquí un comentario. Le voy a dar lectura. La colega Ana San Martín nos comenta: buen día, estoy elaborando mi tesis sobre este tema, pero como señalan, en México hay muy poco trabajo acerca del capital erótico. El mío sobre las trabajadoras de las tiendas de autoservicio. El comentario de Ana San Martín. Pues bueno, esperamos que esta plática, esta entrevista les sirva un poco de orientación o tal vez para profundizar y esperar en un futuro tal vez podamos ver cómo va su investigación de su colega. Bueno, después de esto me voy a otra pregunta que igual otros colegas antes de hacer este video que tenían la inquietud. Una de ellas es, sé que está como potencial, o sea, no es como el tema que usted desarrolló en su libro específicamente, pero en este contexto de pandemia ha surgido mucho la pregunta, tal vez indirectamente, o se han hecho exploraciones sobre qué está pasando con fenómenos como la autoexplotación del cuerpo, lo puedo ver más o menos así, como en fenómenos como de plataformas donde hombres, predominantemente mujeres, están ofertando contenido, pues tal vez algunos lo denominan sexual, algunos lo llaman fruto de capital erótico, no necesariamente es una relación de prostitución, pero pues fenómenos como el OnlyFans, donde se están, es como una red social donde la gente que se suscribe, oferta fotos íntimas o de determinado tipo, y pues hay una venta, ¿no? Ahí por internet, ¿no? Y yo creo que no he visto a alguien que lo ligue así con el capital erótico. He visto círculos de discusión feministas, cuestiones de género, donde problematizan eh, categorías como patriarcado, categorías como autoexplotación laboral. No sé usted, como le comentaba, cómo esté percibiendo este fenómeno que pues puede ser como una forma eh, por una parte se capitaliza el cuerpo y por otra parte es una dinámica de trabajo pues un tanto diferente, pero que va un poco relacionado ahí con presiones estéticas o con algunas cuestiones que usted maneja por ahí. Pues la verdad, Omar, es que no, es algo que no he detectado y que no conocía, pero es tremendamente interesante. Las redes sociales, eso lo explica Eva Ayub muy bien, tienen un efecto de normalización y estandarización de los prototipos corporales enorme. La gente se siente mucho más observada y se siente mucho más interpelada por los modelos corporales dominantes. ¿Sí? Solo hay que ver las fotos que subimos todos a Facebook y los comentarios que se hacen, ¿no? Entonces no me extraña que en un contexto pues, donde se convierte en mercancía la propia imagen, pues las formas de autoconstreñimiento sean cada vez más salvajes, pues ¿por qué? Porque la gente supone que hay un prototipo corporal específicamente valorado por lo menos. Aparte en las redes hay, por ejemplo, una gordofobia tremenda. Normalmente son personas que ni siquiera saben de lo que hablan, porque nosotros sabemos muy bien cómo perder peso a corto plazo, pero no sabemos tan bien cómo se mantiene a medio plazo, ¿eh? La dieta yo-yo, es decir, la subida y la bajada de peso, son en muchas ocasiones mucho más lesivas para la salud, y esto es el discurso sanitario estándar, que la obesidad no mórbida, y por tanto, digamos, es mucho peor estar continuamente haciendo dieta cuando tu cuerpo no responde a medio plazo que tener sobrepeso o obesidad no mórbida, ¿no? Entonces, las redes sociales son lugares de gordofobia enorme. Yo a veces, por las compañeras, las compañeras de gordofobia de España que hacen un trabajo extraordinario, pues sigo su cuenta, pues en ocasiones postean en Twitter insultos,
recursos, a veces con vínculos sanitarios, en otra ocasión incluso vínculos religiosos, donde funciona esta idea de que la gordura no solamente es fea, sino que es insana y que es incluso pecaminosa, porque atestigua la falta de compromiso del sujeto consigo mismo. Bien, contra todo esto hay que luchar, tanto desde el punto de vista de la salud mental, también la salud física, la mencionada. En ese sentido es necesario basarse muy mucho en las propias conclusiones del discurso científico sobre peso y sobre la obesidad, que en ocasiones es tremendamente crítico, hablo del discurso científico, con las exageraciones en torno a la morbilidad del sobrepeso, es tremendamente crítico. Por eso yo doy datos en el libro. Es importante combatir, digamos, la gordofobia desde el punto de vista de la propia salud física y psicológica. Luego, por supuesto, deslindar completamente los prototipos corporales dominantes de las cualidades morales. Eso es absurdo. Me explico, eso es absurdo. Puede ser que en ocasiones sea lo contrario, puede ser que en ocasiones no, pero puede ser que en ocasiones sea lo contrario. Es decir, una movilización muy intensa por conseguir un prototipo corporal que no está al alcance por razones diversas, por tu edad, por tu constitución física, por lo que fuere, no está a tu alcance, una movilización muy intensa para eso, genera unos estragos psicológicos y humanos enormes. Entonces, más que un cuidado, es un descuido de uno mismo, persiguiendo el patrón de la humanidad dominante. Y, por supuesto, también hay que trabajar pues las formas de belleza que no se corresponden al canon, ¿vale? En muchas ocasiones la gente tiene sobreimpuesto una pauta de belleza que luego no se corresponde, digamos, con la complejidad que va ligada a la relación afectiva que uno mantiene con su propio cuerpo y que además mantiene también con el propio cuerpo de cada uno. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es un aspecto, digamos, muy importante. Y esto pues, se acentúa, supongo yo, en situaciones de crisis económica con procesos como los que se señalan, ¿no? En cualquier caso, si conocemos esos procesos, hay que insistir en el poder normalizador que tienen las redes. Esto no significa que haya que abandonar las redes, esto es un ejercicio convertir ese poder normalizador. Y también otra pregunta que más o menos me ayudaron a definir algunos colegas. Bueno, primero el comentario. Aquí generalmente en Latinoamérica se está consolidando como un programa de investigación, se puede decir, de sociología del cuerpo, en donde hay infinidad de investigaciones, pero bueno, también resalta un poco que investigaciones como la que usted hace no se han realizado, o al menos no tan en profundidad. Bueno, es como una pregunta doble. ¿Qué contactos tiene usted con, no sé si con colegas o en general con la sociología del cuerpo? ¿Qué tanto se puede retomar de ahí otros autores? Y bueno, lo que más me llama la atención también es como si hay investigaciones sobre peso, pero yo creo que algo nuevo que se va a venir, o que están desarrollando actualmente, es como el coronavirus. Sabemos que toda la Organización Mundial de la Salud, las autoridades médicas han insistido en que el sobrepeso o la obesidad son factores de riesgo, ¿no? No sé usted qué piense, es como una pregunta doble, ¿no? Que, la sociología del cuerpo y lo que plantean algunos colegas, que el COVID va a traer nuevas definiciones sobre el cuerpo, posiblemente nuevas institucionalizaciones o problemáticas que tienen que ver con condiciones de salud sobre el cuerpo, el índice de masa corporal y todo esto. Bueno, respecto a lo primero, yo tengo mucho contacto bueno, primero leo mucho a colegas sociólogos, antropólogas y antropólogos.
latinoamericanos, eh, con algunas que tengo relaciones de amistad, y bueno, pues la calidad del trabajo me parece, pues en muchos casos, muy superior a la que uno encuentra en otros espacios, ¿no? Específicamente sobre el cuerpo, cuando yo realicé mi investigación, conocía mucho menos de lo que conozco ahora. Entonces, si hiciera mi investigación, el espacio de cita sería muy diferente al que hice cuando escribí la carátula del capital gótico, ¿no? Entonces, bueno, en eso yo estaría muy contento de que tuviéramos de que se generaran lugares de debate como este que permitieran compartir experiencias acerca de las formas de dominación corporal de los diferentes espacios nacionales, ¿no? Que antes se llamaban las diferentes formaciones sociales, ¿no? Mm, eh, Sabiendo siempre que la marginalidad es a la vez, puede ser a la vez espacio de intensificación estética, precisamente porque uno de los recursos que, que, que gozan las personas muy oprimidas económicamente puede ser su capacidad de atracción estética. ¿Me explico? Entonces eso hace que sea muy interesante estudiar la presión estética en contextos sociales muy variados. Nos ayudaría a aprender muchísimo. Las tasas de trastorno alimentario, cuando yo estaba estudiando, eran altísimas en algunos países de, de América, ¿no? De América, Brasil, Argentina, etcétera, ¿no? Entonces, y todo eso forma parte de algo que a mí me encantaría que pudiéramos explorar juntos, o lo que más debate, o si hay más investigaciones que yo conozco, estaré encantado de leerlas. La situación con el COVID, pues no la he seguido porque en este momento estoy trabajando sobre otras cuestiones. Eh, el trabajo de sociólogo, el trabajo de antropólogo, pues es un trabajo muy exigente desde el punto de vista personal, desde el punto de vista psicológico. Yo además tengo, como soy profesor de filosofía moral, ¿no? Y aunque considero que la filosofía y la filosofía social y la sociología van unidas, pues la visión que yo tengo de las cosas, ¿no? Bueno, no la visión que yo tengo, la visión que tiene un poco, yo que sé, de demás Horkheimer, ¿no? Creo que la filosofía y las ciencias sociales van juntas. Ahora mismo me estoy dedicando a otras cuestiones. Entonces, en el asunto del COVID, lo único que tengo son referencias, pues, de conversaciones, etcétera. Y efectivamente ya he visto lo que señala usted, de que hay gente pues, que atribuye lo del COVID a la gordura, etcétera. He escuchado algunos recursos negacionistas, pero no tengo una opinión muy formada. Ujú. Y otro comentario que yo quería hacer, precisamente, yo creo que hasta inconscientemente, ¿no? Los sociólogos de acá, cuando manejamos un tema, casi siempre encontramos mucha coincidencia de perspectivas que se pueden decir latinoamericanas, iberoamericanas, pero algo que a mí me salta mucho a la vista a pensar capital erótico y en estos temas es también como condiciones, no sé si agregadas o particulares del caso de acá, es que tiene mucho potencial este tema y como algo problemático, yo creo que aquí en México y en toda Latinoamérica se agrega mucho también la cuestión racial. Yo creo que si que la compañera que nos hacía el comentario, pues también espero esté considerando este factor. Incluso hasta en los medios culturales, en cualquier lado, televisión, medios, podemos ver cómo si vivimos todavía en sociedades racializadas, todavía aquí en Latinoamérica. Y un factor pues que está ahí transversal siempre, yo creo que al momento de analizar capital erótico es como señalaban varios autores de acá, cómo hay ciertos perfiles indígenas, étnicos que ni siquiera se consideran dentro de cánones de belleza, ¿no? Ni siquiera están representados como en una dimensión erótica, ¿no? Y eso traspasa mucho, ¿no? Y incluso
dentro de las mismas discusiones que ya tienen que ver más con sexualidad o erótico en su dimensión como más de imagen, pues también está marcado mucho problemas de discriminación, ¿no? A veces no es nada sutil, a veces sí es abiertamente una discriminación muy fea y que marca mucho la vida de las personas. Tal vez no sé también como la pregunta, qué factores asociados también se pueden hallar de capital erótico, si hay otras formas de discriminación, además de el sobrepeso, que, que estén presentes en lo que usted percibió en sus investigaciones. Las marcas étnicas son muy importantes y eso no, una parte que no se han trabajado en mi libro. Por eso seguramente las cosas que se están haciendo en Latinoamérica tendré que aprender muchísimo de ellas. Vamos, ya aprendí mucho de ellas porque ya he leído algunas y eso no está bien trabajado en mi libro. Quizá porque no aparece en el trabajo de campo de manera evidente. ¿Sí? Hoy aparecería, digamos, hoy la unificación de la fuerza de trabajo en España es muy superior y seguramente en las marcas étnicas aparecerían más. Pero ya existían entonces y simplemente pues yo no tuve la alerta sociológica de tratarlas. Pero ese tema, Omar, que señala es importantísimo y yo que lo explore es un tema extremadamente delicado, que se hace mucho esfuerzo, yo que lo explore, lo que cuente lo leeré con muchísimo interés. ¿Sí? Muchísimo interés. En cuanto a la pregunta que señalaba Ana San Martín antes, por ejemplo, la gente de autoservicio no es, por ejemplo, algo con... Yo no hablé con trabajadoras que trabajan en el tienda de autoservicio. Y si ella avanza en este tema, pues también estoy encantado de verlo. Porque yo estoy seguro que las marcas étnicas pueden ser formas de exclusión social, en ciertos casos, formas de valorización cosificada, ¿sí? De cierto capital erótico, en ciertos casos, es posible. ¿Sí? Y sobre eso habría un trabajo que hacer combinando perspectivas de género y de clase, pero también perspectivas más decoloniales y perspectivas donde, perdón, se sienten las razas muy presentes, interesantísimo. Ujú. Pues bueno, pues se me están agotando las preguntas, pues yo, pues sí, yo en estos días he estado revisando bibliografía, igual podemos comentarlo después, hacer algunas lecturas y ojalá pues de ser posible en un futuro podamos reunir pues a colegas de aquí que pues como le comentaba están agrupados tanto en sociología del cuerpo, en perspectivas de género, con el que pues yo creo que se tendrá un diálogo muy enriquecedor. ¿Qué más podría comentar? Mm, un comentario que bueno, una de mis colaboradoras de la página me hacía, le mando un saludo a Magali. Eh, Como también lo ha leído mucho sus obras, está desarrollando una tesis de sociología de los intelectuales, pero la pregunta que me encargó hacerle es cómo usted ha ligado, independientemente también en todos los temas, pues esta doble profesión, ¿no? De sociología y filosofía, si en algún momento se tienen que hacer, pues como delimitaciones o trabajan juntas, o cómo percibe usted, si es posible, pues desarrollar algo, porque a veces tal vez en nuestra formación nos peleamos mucho, ¿no? Que cada quien en su disciplina o que si una es mejor que otra y cómo nos daría un comentario como de su experiencia, de cómo sobrelleva esto. Bueno, no siempre es fácil. En principio, la filosofía en muchas ocasiones trabaja simplemente a partir del comentario de autores considerados en un corte determinado. De hecho, en contra de esa forma de filosofía. Podría decir pues, a muchas corrientes. La escuela de Frankfurt, lo que se llamaba, digamos, ciertos sectores del círculo de Viena, del positivismo lógico, por supuesto,
la tradición de hibridación de la filosofía con las ciencias sociales representada en Francia por Michel Foucault, por Althusser, por Bourdieu, cuyo trabajo sociológico creo que también tiene, digamos, una cierta filosófica enorme. Bueno, evidentemente, no quiero decir que yo esté al nivel de ninguna otra persona, pero que es mi espacio de inspiración. Yo no sé si es posible hacer, yo al menos estoy en contra de tratar filosóficamente un problema sin confrontarse con la realidad social. No creo que se pueda hacer sociología, comentando a Foucault, comentando a Freud, comentando a Judith Butler. Esto no quiere decir que Judith Butler, Foucault o Freud no tienen herramientas interesantísimas. Pero creo que la producción razonada de datos forma parte de la filosofía de conocimiento de la realidad en cualquier disciplina de la ciencia humana, ¿verdad? Y en ese sentido, pues intento mantener esta exigencia en el centro de mi trabajo. No siempre es fácil, porque el trabajo de campo es difícil y exige mucho tiempo, es extremadamente tedioso. Aparte tiene uno que confrontarse con un espacio intelectual construido en torno a las citas de autoridad y de autores, algo que por mi formación en la sociología de Bourdieu aborrezco completamente. Y bueno, pues, no sé, no soy el único. Arthur Honnet, Alidal, McIntyre, por citar a los filósofos muy distintos, defienden la continuidad y la comunidad de la filosofía con las ciencias sociales y con la sociología, ¿no? Entonces, no sé, ahora mismo, pues, por ejemplo, yo trabajo con compañeros que proceden de un giro político que ha acaecido en la filosofía analítica. Trabajamos sobre cuestiones de polarización política y de democracia, que es uno de los centros de trabajo que tengo ahora. Y bueno, pues trabajamos produciendo datos, trabajamos en encuestas, haciendo grupos de discusión, etcétera, ¿no? Yo creo que hay tradiciones teóricas diferentes, eso es cierto, que hay tradiciones teóricas ligadas a disciplinas, pero que la ciencia humana trabajamos en un espacio común. El espacio común de un razonamiento histórico sobre contextos que define ya poco un razonamiento sociológico. Y que esa es verdaderamente nuestra semi-identidad epistemológica. E intento, en la medida de mi magra, de mis cortas posibilidades, estar a la altura de ese desafío. Y por supuesto, estoy en contra, digamos, de las separaciones disciplinares completamente artificiosas. A mí eso me parece ridículo. Muchas veces hay que tragarlas porque forman parte del entorno laboral en el que se mueve y de rituales de integración en los entornos profesionales que no hay más visto que asumir. Digamos, mi fuerza interno que alguna vez la he aceptado exteriormente, internamente. Sí, sí, es lo que, bueno, a mí particularmente me gusta mucho su perspectiva, precisamente en lo que usted maneja de sociología de los intelectuales, y pues también recordándome mucho a lo que dice Norbert Elias. Norbert Elias dice en su la biografía que más o menos él completó y en parte le hicieron, que por qué la sociología venía de la filosofía, ¿no? O por qué manejaba siempre temas, esa perspectiva, ¿no? Y él decía, pues todos mis profesores fueron filósofos, ¿no? Y era la única forma en que tenía que surgir o consolidarse la sociología, ¿no? Y pues sí me complace mucho haber leído artículos como el de usted en que maneja que pues no siempre están divorciadas, ¿no? Y que se puede jugar con esta perspectiva. Y bueno, aquí estoy viendo un comentario también de la colega que nos hacía el comentario anterior. Nos comenta es muy importante el tema, todo en lo que refiere al racismo y la manera en la que en algunos trabajos, como el de demostrador, es una exigencia tener cierto perfil para conseguir el empleo. Bueno, eso es lo que ya comentábamos de como las reglas no escritas
pero que pues en determinados contextos se experimentan como una mayor presión, ¿no? Eh, pues bueno, yo le agradezco mucho que nos haya conseguido esta entrevista. Ojalá no sea la única, tal vez como ojalá podamos hablar pues, de muchos otros temas que pues a mí también me apasionan y que pues también se pueda dar ese contacto con colegas de aquí y profundizar sobre estos temas de capital erótico. No sé si nos quiere hacer otro comentario ya más o menos casi final. Sí, ya para finalizar, pues muchísimas gracias, Omar. Muchísimas gracias a todas las personas que trabajáis en la página de lectura sociológica Sociología Aragón. He dicho que estoy muy honrado de que prestéis atención a las cosas que escribo y encantado cuando queráis de que volvamos a charlar. Espero que pronto volvamos a charlar y a ser posible, ojalá pudiéramos vernos en persona, de cuerpo presente. Sí, sí, como dice Randall Collins, los encuentros cara a cara siempre se Muy bien. dan. Eh, bueno, y algo de lo último es como el año pasado usted publicó un libro, Los pocos y los mejores, localización y crítica del fetichismo político. Sabemos que usted está un poco más ocupado ahorita con esta obra que recibió el premio de la editorial Lacal y otros, no sé quién más participa ahí, Premio Internacional del Pensamiento 2030. Pues de antemano felicitaciones por ese reconocimiento. Y quisiera que por último nos pudiera brevemente comentar de qué va esta obra y futuramente en dónde lo podemos ver, en dónde lo podemos consultar, hacerle algún cuestionamiento o una pregunta, qué es lo que viene pues en su trayecto del futuro próximo, pues. Bueno, Los pocos y los mejores es una continuación bueno, no una continuación, pero es un libro que forma parte del programa de trabajo sobre la recuperación del modelo democrático ateniense para nuestra democracia, entre otras cosas, la institución del sorteo, una forma específica, una de las formas de singularización de la democracia en las repúblicas antiguas. Pues Los pocos y los mejores forma parte de una serie que comenzó con un libro que se llama Retorno a Atenas, la democracia como principio antioligárquico, y que, bueno, es un libro fundamentalmente teórico, aunque no se encuentra mucha de mi experiencia, no tanto como sociólogo, aunque también, sino como ciudadano participante en la política. Quizá la cosa más importante es un intento de aclimatar el concepto de capital utilizado por Bourdieu a partir de una lectura específicamente presente de Marx. Hay una idea del capital, digo, como algo que puede interesar a las personas que nos escuchen. Hay un intento, digamos, definir el capital político a partir del concepto de capital de Marx, que eso está considerado en el segundo capítulo, y también un concepto, el concepto de fetichismo, que es un concepto utilizado por Bourdieu. Intento darle, intento clarificarlo filosófico y sociológicamente a partir también de la lectura de famosos fragmentos sobre el fetichismo de la mercancía de Marx. Y bueno, pues sabes que sé, pueden seguirme, no puedo, si les interesa lo que yo hago, tengo un blog que se llama Filosofía de Sociología, donde básicamente pues, subo todas las cosas que hago, aquellas las que voy a participar. Y por supuesto me pueden pedir amistad en Facebook, pero cuando me piden amistad en Facebook, por favor, que sean caras reales y nombres reales, porque en ninguna ocasión se me mete gente, se me mete, lo saben bien, se mete gente en Facebook absolutamente desagradable. Yo encantado de hablar con un socióloga y sociólogos que estén interesados y que hagan cosas interesantes, las que yo seguro que puedo aprender muchísimo, pero por favor cuando me piden amistad, que se vea que son ustedes seres reales, Mm. corporalmente existentes. Y bueno, pues una ultimísima pregunta que ahorita se me reactivó. Usted nos compartió un artículo, bueno, dos artículos, varios, en donde, bueno, por una parte, Capital Erótico, uno que profundiza sobre la necesidad de, si vamos a discutir este concepto, ir a Capital de Mar, y otro sobre Eros, ¿no? Este concepto griego.
Me gustó mucho esta sugerencia de hacer una lectura mucho más profunda de lo erótico, porque bueno, yo hice otro video sobre lo erótico, bueno, también otro video donde comentamos la obra de Eva Iluz, y bueno, en general, quisiera saber qué piensas sobre, pues yo sí lo veo como una necesidad, ¿no? Una necesidad de pensar también lo erótico, pero en esa dimensión pues digamos, humana, ¿no? Usted sugiere ahí que también en el pensamiento griego se sugería que Eros era una dimensión muy profunda, ¿no? Que no solamente era lo físico, el cuerpo, pero que necesariamente necesitas transitar por él, ¿no? Sí quisiera que me hiciera un comentario sobre la riqueza, pues, de retomar estos conceptos. Una de esas ideas está el proceso del filósofo marxista español desgraciadamente fallecido Antonio Doménech, de su primera obra, de la ética a la política, de la razón erótica a la razón universal. Con la razón erótica se refiere a un tipo de racionalidad que él encuentra en la antigüedad clásica. Erótica significa la capacidad de relacionarse uno consigo mismo a partir de la perspectiva que le proporciona su inserción política en el espacio público y de cambiar las propias preferencias por medio de un trabajo de remodelación de las propias pulsiones, de las propias pasiones, etc. De lo cual tenemos una imagen maravillosa en el diálogo El banquete, es lo que quiero en ese artículo, comparándolo con la idea del cuidado de sí procedente del segundo y el tercer volumen de la historia de la sociedad de Michel Foucault, ¿verdad? Es el cuidado de sí, es, aunque sea Foucault, no una forma específica de narcisismo, sino que el gobierno de uno mismo está vinculado con el gobierno de los demás. Esta idea de razón erótica, de cuidado de sí, se opone a la idea de una razón inerte que caracteriza la modernidad, según la cual, digamos, somos incapaces de modificar nuestras preferencias porque estas vienen dadas y no podemos hacer casi nada contra ellas, ¿verdad? Pero esa modificación de las preferencias se produce siempre a partir de un punto de vista político, donde el otro está presente y donde el modelo del cuidado de uno mismo está vinculado con el cuidado de la otra, por utilizar términos de nosotros. ¿Verdad? Pues eso es básicamente el, el, el trabajo que hago en ese artículo y me encanta que le haya gustado porque es un artículo que le tengo especial afecto, que son dos autores muy diferentes. De hecho, Foucault no conocía a Antonio Méndez, pero Antonio Méndez conocía a Foucault y lo detestaba, pero yo creo que sus obras son absolutamente comparables. Y puede que en el futuro siga trabajando en esa vida. Así que nada, muchísimas gracias. Sí, también, pues muchas gracias a ustedes por brindarnos el tiempo de exponerlos algo sobre sus temas. Y pues seguimos en contacto, seguimos esperando Muy que bien. podamos participar, vernos en algún futuro próximo, incorporar a más colegas que también estaban muy interesados en participar por problemas, bueno, cuestiones laborales o cuestiones personales, pues están esperando una próxima oportunidad para dialogar. Pues muchas gracias, o algunas palabras finales que nos Muy quieran. bien. Nada, muchísimas gracias a ustedes y espero que hasta muy pronto. Saludos y un abrazo. Ok. Y bueno, por último, yo les comento a todos los que vieron la transmisión, muchas gracias por sus comentarios, por habernos visto, por sus reacciones en Facebook. Este video lo vamos a subir a YouTube. Se encuentra de forma más fácil cuando lo subimos a YouTube. También quedó pendiente subir el último video. También cuestiones laborales, sí lo estaba haciendo, pero no he acabado de editar el video como yo quiero. También ya pronto lo van a ver ahí el video que comentamos la hora de Catherine Haki y cómo se podía problematizar en México. Lo vamos a subir a Facebook también. Y pues junto con este video que también pueden encontrar en Facebook, más fácil de rastrear. Y pues también la invitación a que también nos manden sus comentarios, preguntas, propuestas de colaboración. Para mí es muy grato que ya hemos tenido, esta sería la segunda colaboración internacional que hacemos. Yo no pensé que pudiera llegar a tanto alcance esta iniciativa, pero pues bueno, gracias por habernos visto
Esperamos sus comentarios y esperen más contenido. Estaremos avisando ahí en nuestras páginas que salieron ahí en el cintillo de abajo. Pues muchas gracias por habernos visto. Un saludo. Pues esperando que todos se encuentren muy bien con esta situación de pandemia. Los mejores deseos que se pueden hacer que nos encontremos bien y vivos y sanos. Es pues el deseo mínimo que se le puede hacer a una persona. Pues muchas gracias por habernos visto. Muy bien, muchas gracias, hasta luego, un abrazo. Hasta luego.